Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tira de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Habíamos terminado el capítulo 3 con el bautismo de Jesús. Cuando él viene ante Juan y le dice, Juan le dice: tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí sale la palabra, tenemos que cumplir toda justicia. Y lo contrario de justicia, de toda injusticia. El mundo en ese momento, ¿cómo estaba viviendo? En total injusticia. Todo se estaba haciendo al revés. Dios había escogido al pueblo de Israel, le había dicho que iba a ser un pueblo santo, una nación santa, escogido para hacer luz para las naciones, para llevar la justicia de Dios al mundo entero. Pero ¿qué ocurrió? Este pueblo transgredió la ley de Dios. Y el resultado de eso fue que el pueblo cayó en pecado y empezó a vivir en injusticias. En el tiempo de Jesús todo se hacía al revés. La enseñanza era falsa, la vida de la gente era falsa. Ya mucho tiempo atrás del profeta Isaías, él había declarado: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces desde hace tiempo ya el pueblo venía viviendo totalmente al revés a las cosas de Dios. Pero de labio, de boca, se presentaba como espiritual. Casi igual que en la actualidad. Entonces ahora viene Jesús para cumplir toda justicia. ¿Y qué sería entonces toda justicia? Eso es lo que siempre nosotros anteriormente nos preguntábamos. Y bueno, Jesús vino a lavar nuestro pecado y ahora somos salvos y vamos a. Si no entendemos qué fue el propósito que tenía el pueblo y que no lo logró, no vamos a entender qué viene a hacer Jesús. Porque recuerden por qué le pusieron ese nombre de Jesús: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Entonces Él viene para cumplir lo que su pueblo no había cumplido. Para eso Él viene. Por eso Él está viniendo. Entonces Él también está haciendo la inmersión o la tevilá para ser ejemplo de todo un pueblo que también un día pasó por el Mar Rojo para ir en rumbo a la tierra prometida. Primero iban a donde estaba la ley de Dios y para hacer una nación grande y fuerte y que lleven luz a las demás naciones.
Él está siguiendo estrictamente todos esos pasos que siguió Israel. Los mismos pasos. Después veíamos también que dice el capítulo 3, continuando, versículo 16. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ya habíamos visto cómo es que se entiende que esa paloma que está trayendo el Espíritu de Dios era el Espíritu Santo. ¿Cómo podíamos entender que ese era el Espíritu Santo? ¿Qué representaba esa paloma? Cuando los cielos se abren, quiere decir que Dios está buscando ya a su pueblo. ¿Para qué se abren los cielos? ¿Para qué se abrían las puertas? Para traer a su pueblo que se había perdido. Entonces este hombre, este representante de Dios acá, esta agencia divina de Dios, va a traer a todo el pueblo que está perdido entre las naciones, que son como palomas incautas. Y hemos ya visto varios textos que explicaban eso. Y después, versículo 17, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sale una voz del cielo, sale una voz que aparece de Dios. ¿Recuerdan ustedes dónde aparece también la voz de Dios en la antigüedad? ¿En la Torá aparece también la voz de Dios? Sí, cuando Dios le habla: yo soy, que te sacó de la tierra de Egipto, y empieza a dar sus mandatos. Entonces vemos también ahora yo soy, Yud-Heh que ahí está hablando, y dónde está enfocando su interés. ¿Y a quién le está diciendo que me complazco con él? ¿A quién le está diciendo? A Yeshua, Jesús. A tienen que seguir. Este es el camino, la verdad y la vida. Anteriormente le dio las leyes, la palabra. Por eso a Jesús le decían el verbo encarnado, la palabra viviente. Amén. Entonces vemos que se está cumpliendo todos los requisitos en Jesús que había pasado en la antigüedad. De la misma manera sale la voz acá y todos escucharon ahí. Ahora, capítulo 4 comienza: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, acá aparece algo muy importante. Hasta el capítulo 3 todo es Torah, todo es grandeza, todo es complacencia, todo es ahí, ¿cómo se dice? Poder, todo es fuerza. Pero ahora, a partir de todo poder, fuerza, manifestación de Dios, empieza un lugar donde no hay nada, desierto, abandonado. ¿Por qué le llevan ahí? ¿Por qué le alejan de toda la fuerza, de toda la manifestación gloriosa? ¿Por qué le llevan a un desierto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora con Jesús? Dice que fue llevado por el Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la palabra Espíritu, quiere decir no simplemente una voz o algo así, sino escritura también quiere decir. Recuerden que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si Él está cumpliendo con detalle todo lo que está escrito, entonces la escritura tiene que llevarle al desierto. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Después de que escucharon los mandatos de Dios, después de que oyeron la voz de Dios, después que recibieron la ley de Dios, ¿qué ocurrió con ellos? ¿A dónde fueron? Al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Para qué estuvieron ahí? Para aprender la escritura, la palabra. Dios dice que los llevó para ver si habrían de guardar o no sus mandamientos. Todo es lindo. Hoy nosotros decimos: hermanos, ¿están convencidos de que van a seguir la palabra? Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí no estamos muy acostumbrados a usar esos términos. Pero necesitamos saber si realmente va a aplicar. ¿Qué es lo que ocurre con el tiempo? Van a ver ustedes que mucha gente de repente renuncia a seguir la palabra de Dios. No, hasta acá nomás. No pudieron pasar ese desierto. Todavía nosotros estamos en proceso de desértico. Esta vida que estamos llevando en esta tierra es un desierto. Y hay muchas dificultades. Y algunos van a decir: no, hasta acá nomás. Ya estoy hastiado de este pan tan liviano. Ya me cansé ya. Quiero irme otra vez a Egipto. Así va a ocurrir. Muchos van a ir quedando. Entonces, si Jesús está cumpliendo el papel de Israel, Él va a pasar también por la misma tentación que Israel pasó.
Por la misma tentación que nosotros pasamos, Él va a pasar. Él tiene que pasar para derrotar al que nos derrotó a nosotros. No sé si me entienden. Porque Él viene para quitarle el poder al que tiene poder sobre nuestras vidas, que es Satanás. Por eso la palabra le lleva al desierto. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Empezó la etapa de la debilidad. La etapa en donde la fuerza humana cae ya. Algunos expertos dicen que cuando uno ayuna demasiado, y especialmente 40 días, llega a una etapa donde tu cuerpo ya dice, ya está, ya vas a morir ya. ¿Eso sí me entiende? Ya está llegando en el momento en que vas a morir. El estado de Jesús ya estaba muy débil físicamente. Estamos hablando físicamente. ¿Qué hacía Jesús durante los 40 días? ¿Qué creen ustedes que hacía? ¿Qué hace una persona? ¿Aún ha ayunado usted? Bueno, el ayuno debe constar de 3 cosas. Primero, ayuno. Segundo, oración. Y tercero, lectura bíblica. Estudio de la Escritura. Si estas cosas no hay en un ayuno, entonces no funciona. Voy a ayunar para dejar de comer algunas cosas, para orarle a Dios realmente con corazón sincero, quebrantando tu ser, quebrantando tu cuerpo y aprendiendo la palabra. Entonces, humanamente y carnalmente te está debilitando, te está quedando débil, sin fuerza, sin ganas, pero espiritualmente te está haciendo poderoso. Ese es el objetivo del ayuno. Espiritualmente está haciendo que las huestes celestiales tiemblen cuando vos estás ayunando, orando y estudiando la palabra. Por eso Jesús le decía, si ustedes ayunan, oran, estudian la palabra, estos demonios van a correr, estos demonios se ríen de ustedes, porque ustedes carnalmente son muy fuertes y ese es el alimento para el diablo. Él le gusta cuando ve al hombre carnal ahí fuerte, con su carnalidad. Se va de té, poisen de ahí por acá. ¡Ah! Le gusta hacer, sí, ese es mi alimento. Pero cuando ve un hombre que está caído en fuerza, pero fuerte en la palabra, increíble, no puede hacerle nada. Entonces el estado de Jesús ahora es muy débil espiritualmente, carnalmente. Pero espiritualmente van a ver cómo está. Y después que fue llevado, ayunó 40 días y tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cuál es el nombre que se le pone acá al diablo? El tentador. Él no tiene ningún otro poder más que de tentar, de provocar. No hay otra fuerza. Así que Satanás no es culpable de muchas fechorías que nosotros hacemos. No le vamos a culpar por causa de Satanás, no. Muchas veces nosotros somos los culpables. Lo único que él hace es tentarnos. Y muchas veces el que quiere que yo caiga en problemas, me tienta o no. Si me tienta, después yo reacciono y al final yo termino cayendo en la culpa. Primero quiero ver el libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Para conocerle nomás esto de diablo o Satanás, ¿quién es realmente? ¿Y qué poder tiene sobre nuestras vidas? ¿Por qué todavía controla la vida de muchas personas? Job capítulo 1 dice, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Acá se refiere a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, porque él también es un ángel y está al servicio de Dios. ¿Está bien? Pero él tiene otro objetivo, otro plan. Recuerden que él ha sido un ángel rebelde, pero a pesar de ser rebelde, Dios le utiliza con su rebeldía y todo. Dios controla a este ángel. No es que se le escapó de las manos. Entonces, para no alargar, acá le explica a Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Cómo es fiel, cómo es justo, cómo hace las cosas como yo quiero. Entonces, el tentador le dice, sí, pero él hace esta cosa porque vos le bendecís todo. Empezá a quitarle un poco las cosas y va a ver cómo te va a maldecir. Entonces, ¿qué le dice Dios? El versículo 12. Y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Atiendan muy bien ahí. Todo lo que tiene está en tu mano. ¿Quién le está dando ese poder a Satanás? Dios. Te estoy entregando todos los bienes de Job.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Ahora, desde ahora todos sus bienes son tuyos. Vos disponés como querés, pero su vida no vaya a tocar. Pensemos, Job estaba haciendo algo malo, solamente ahí estaba una charla entre Dios y Satanás. Y en esa charla sale que le va a quitar todos sus bienes. Y si ustedes leen toda la historia, Job nunca entendió qué es lo que le pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué así me ocurrió? Inclusive él le culpó a Dios que es injusto, porque él hacía las cosas como a Dios le parece. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Acá, ¿qué es lo que se está demostrando con esta acción? Que Dios tiene el poder sobre el demonio, sobre Satanás. ¿Sí o no? Y él le permite o no le permite hacer las cosas. Nosotros tal vez no vamos a entender nunca por qué Dios permite o no permite. No necesitamos querer calcular, porque muchas veces nos van a ocurrir cosas que no vamos a comprender. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué mi pariente han fallecido? ¿Por qué me ha ocurrido este accidente? ¿Por qué esta desgracia? Muchas veces no voy a entender. Tal vez me muera sin entender. No estamos tampoco aquí para entender. Simplemente Dios nos quiere hacer entender, yo tengo el control de todas las cosas, simplemente. Por eso Job dice al final, ahora te entiendo. ¿Qué quiere decir ahora te entiendo? Entiendo que tú tienes el control de todas las cosas. ¿Me entienden este punto, no? ¿Qué es lo que Job entendió entonces? Tú tienes el control de todas las cosas. Bueno, otro texto que quiero ver, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel era una persona que oraba a Dios por su pueblo, oraba fervientemente, ayunaba, dice que él estaba haciendo ayuno y oración. Durante ese ayuno y esa oración por su pueblo, por los pecados de su pueblo, le aparece el ángel Gabriel y le da una revelación tremenda. Le dice el misterio del Mesías que va a venir y los tiempos finales para la restauración de Israel. Eso es algo increíble. Y dice que la oración de Daniel era oída en los cielos, que llegaba hasta allá. O sea, la vida de Daniel y el clamor de Daniel era temido por todos. Era una persona muy famosa, dice, muy querida. ¿Por qué? Porque aplicaba y hacía las cosas que Dios quería. Ahora el capítulo 10, versículo 10, fíjense lo que dice. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Fíjense lo que le dice. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fíjese lo que dice ahí, a entender y a humillarte. El día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Está claro, no? ¿Cuándo es que Dios empieza a escuchar mi palabra? El día que me propuse entenderle y humillarme ante mi Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el príncipe de Persia? Un rey, ¿no? Pero acá dice que se lo puso al ángel Gabriel. Entonces el rey dijo, no pasará ángel. ¿Será así? ¿Quién estaba manejando este reino de Persia? Acá sale un príncipe, unas huestes celestiales. Se refiere a huestes celestiales. Porque si vino Gabriel a defenderle, ¿contra quién creen que Miguel vino a pelear? Contra las huestes celestiales. Estos reyes, estos gobernadores de estos países eran controlados por huestes celestiales, por poderes celestiales, como en la actualidad también. ¿Qué les parece? Muchos de los que gobiernan este mundo son controlados por huestes celestiales, por huestes diabólicas. ¿Sabían? Para que sepan, ¿no? ¿Por qué creen que han hecho terroríficas cosas en la antigüedad? Como Napoleón, Nerón, Hitler, Saddam Hussein, etcétera. Son manejados
por poderes. Y ahora estaba viniendo un mensaje para Daniel y esto está fuerte, estas huestes se le interrumpen. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todos lados. Él solamente tiene demonios o espíritus bajo su poder también. Por eso Satanás no puede estar aquí, estar allá, estar por todas partes. Así que no hay que tenerle tanto terror. Él está en un lugar nomás, solo Dios puede estar en todas partes. Por eso el que yo diga, fuera Satanás en este lugar, este es el espíritu de Satanás, fuera. Y allá en la otra iglesia están echándole a Satanás, eso es falso. No puede haber dos Satanás ahí. Eso es mentira. Entonces Satanás no va a estar perdiendo su tiempo en algunos lugares donde supuestamente no hay enemigos. Va a estar buscando quiénes están realmente interponiéndose en su objetivo. Ahí va a estar. Entonces cuando hay lugares donde realmente le están adorando y sirviendo, ahí no está Satanás, realmente. Ahí están sus demonios manifestándose, dominando y controlando a las personas. Entonces aquí había un problema, aquí el ángel Gabriel venían y tenían mensaje directo de Dios, por eso estas huestes empezaban a interrumpir, por eso empezaban a atacar, ¿sabían? Así está escrito. Bueno, un texto más, Judas, atiendan lo que dice acá, Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo que habéis sabido, que el Señor habiendo salvado, fíjense lo que dice acá, al pueblo, sacándolo de Egipto, después, ¿qué ocurrió? Destruyó a los que no creyeron. Porque estas personas recibieron a esos engañadores, que eran otra vez controlados por esos espíritus. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles que vinieron y se mezclaron con las mujeres y permitieron que aparezcan estos nefileos. También como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos del vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quiénes controló y manejó a todas estas personas? Estas huestes celestiales, estos espíritus que dominaban la tierra en aquel tiempo. Pero miren lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y se pisotean su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. También estas personas dicen que se presentan como opuestas a, no, contra mí no está Satanás, yo voy a derrotar a Satanás, yo voy a... Supuestamente, porque la mayoría de las religiones que se formaron y que siguieron a esta persona, supuestamente era desafiando a los demonios. Si ustedes analizan, todas las religiones que en la antigüedad se formaron, eran desafiando al diablo, desafiando a Satanás, desafiando a Dios también. ¿Qué quiere decir? Ellos no entienden que estos son autoridades. Y las cosas se solucionan entre autoridades. Dios estableció las autoridades. ¿Qué dice más aquí? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel se atrevió a maldecir a Satanás. No se atrevió. ¿Por qué? Porque Satanás, quieran o no quieran, ¿qué es? Es una autoridad. Y Dios le puso ahí. Entonces, si hace cosa mala, el Señor le va a reprender. Yo no soy nada, te reprendo, Satanás, en el nombre, te reprendo. No, yo no voy a poder. El Señor le va a reprender. Volvamos a Mateo. Ahora sí. Tentación de Jesús. Entonces, lo primero que hizo Satanás es tentarle por la comida. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y vamos a ver qué le responde Jesús. Entonces, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a analizar muy bien que la tentación que le está haciendo Satanás a Jesús fue la misma tentación que le hizo al pueblo de Israel. ¿Está bien?
Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. ¿De dónde salió? Fíjense lo que sale en Éxodo 16, versículo 2. Éxodo 16, versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Murmurando. Esto es, después de haber salido de Egipto, después de haber visto las 10 plagas, después de haber cruzado el Mar Rojo, ¿qué están haciendo ellos? Murmurando. ¿Por causa de qué? Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿De dónde sacaban esa fuerza para hablarle así a Dios, a Moisés? ¿Quién les daba? ¿Por qué ustedes, si son hijos de Dios, ahora no tienen que comer? ¿Por qué ustedes no están comiendo nada? Miren, si Moisés es siervo de Dios, tiene que... ¿Se le parece familiar? Cierto. Ellos pensaban que hablaba. Satanás le estaba metiendo la misma trampa, pero ellos cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, terrible la gente, ¿no? Ustedes se dan cuenta también que nuestro corazón es así. ¿Por qué, pastor, vos no sos fiel? ¿Por qué no nos da toda la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué vos no sos más espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta así? Cuando tengo un problema, que el pastor tiene la culpa o alguien tiene la culpa. Nunca yo acepto que yo soy culpable. Satanás le está engañando. Si no tienen para comer, el pastor tiene la culpa. Si le va mal en la familia, el pastor tiene la culpa. Si los negocios no funcionan, el pastor es el culpable. Ese es el típico engaño que Satanás hace. Bueno, ahora, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Se acuerdan qué le respondió? Le dijo... Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Vamos a ver eso que está escrito, Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Vamos a ver cómo estaba escrito ahí. Recuerden que Deuteronomio ya es 40 años después. Ya cuando toda esa generación perversa y corrupta pereció por causa de su pecado. Y ahora se le está renovando el pacto a una nueva generación. Y miren lo que dice acá, atiendan muy bien. Versículo 1 vamos a leer. Cuidaréis de poner por obra, así dice, ¿no? Todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vayáis y seáis multiplicados y entréis y posáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Lo primero que le está diciendo es que van a cuidar todas estas cosas. Y te acordarás, fíjense lo que dice aquí, de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué le llevaron a Jesús al desierto? Para afligirle. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo tuviera que caminar 40 años en el desierto? Quería afligirle. ¿Y para qué quería afligirle? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había y de guardar o no sus mandamientos. El propósito de los 40 años en el desierto era que ellos aprendan a guardar los mandamientos. ¿Y dónde se vería eso? En la necesidad. En el sufrimiento, en el pesar, ahí se iba a ver. Cuando ellos tuvieron toda la gloria, todo el triunfo, cruzaron el Mar Rojo, vieron los poderes de Dios, ¿qué corazón tuvieron? Orgullo y vanidad. ¿Sí o no? Orgullo y vanidad. Ahora 40 años de aflicción, de hambre, de sufrimiento, ¿qué corazón tienen? Tienen la fe. Qué raro, ¿no? Ya dice más aquí. Y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra maná tiene la misma raíz que emuná. ¿Y qué quiere decir emuná? Fidelidad a la palabra. ¿Qué quiere decir? Dios te alimentó para que tengas fidelidad a la palabra. Cuando Dios les sacó de Egipto, le mostró poderes, señales, milagros, ellos no fueron fieles. Ahora te voy a hacer pasar hambre, voy a tenerte hambre y te voy a dar solamente algo que te va a hacer ser fiel a la palabra. Muchas veces la necesidad que Dios nos da es para ser fiel a su palabra. Para eso nos hace pasar dificultades. Amén. Bueno, vamos a ver otro texto
Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Otra persona que cayó por causa de la comida. Fíjense qué ocurrió acá. O le cambian a Dios por la comida. Ese vale, ¡átago! Debe ser mungaruta. Esas son sus terminologías. Bueno, atiendan bien acá. Si por ahí tienen ese concepto, observen bien esto. Alguien que también pensó así, ahora tengo hambre. Ahora lo que importa es mi vientre. Ahora tengo que comer. Palabra, primogenitura. Digo, mira, gruesa. Cuando ustedes tienen ese concepto de tener en poco la reunión, la palabra, y valoran más las cosas, sus actividades, este es el corazón que estamos teniendo. La Biblia nos enseña. Hebreos capítulo 12, versículo 16. 15 vamos a leer. 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, sale acá brotando, empiece a salir algo, alguna raíz de amargura os estorbe. Empieza a aparecer algo que raíz de amargura, anda se gusta ver, no hay cosa se ve, no se interesa ver, no me importa más, no quiero saber más nada, ya me parece todo vano, ya no me gusta nada, y empiece a vivir yo con una amargura. ¿De quién se acuerda esta escritura? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fornicario es la persona que corrompe su cuerpo o corrompe su vista. Recuerden que la palabra fornicación viene de fornella, de traer imágenes que dañan mi cuerpo, mi mente, de alimentar mi mente con cosas que dañan. Sí. Y profano. Profano quiere decir que las cosas sagradas de Dios yo las tomo en poco. Y esto es lo que hoy últimamente la cristiandad está haciendo, usando a Jesús, usando la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús para profanar todas las cosas. ¿Les parece que eso es correcto? Usar a Jesús para profanar sus fiestas sagradas, sus escrituras, sus mandatos. No, Jesús ya me salvó. Entonces vos estás pisoteando a Jesús. Le estás utilizando para tu propio beneficio. ¿No te parece que vas a escuchar esta palabra? Nunca os conocí hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre, usé tu nombre. Sí, yo nunca te conocí. Eres un profano. Usaste mi nombre para tu provecho. ¿Qué más dice acá? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No hay antes. Por eso cuídense de burlarse de Dios, de burlarse de la palabra, de burlarse de los hermanos, de burlarse de la gente que le dice que está mal lo que hacen. Cuídense. Este era Esaú. ¿Para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Mi hermano, te oigo. Para tanto, ¿qué importa tanto? Boludo, tú traes acá tú, dale. No importa, ¿quién empieza? Ahora, lo que importa es el momento de ahora. No, cuidado. Y comparó con fornicación y con profanación. Entonces el que ustedes digan también, no quiero saber nada de Dios, ni culto, ni iglesia, ni hermano. No quiero saber nada de nadie. Ese es un profano. De entrada lo tienen que saber. Cuando ustedes tienen ese corazón, acuérdense de Esaú. Si en ese momento nadie le interrumpe, nadie le molesta, nadie le dice nada. Peguen la jefe, peguen la pemandá. Entonces pueden profanar lo que se le da la gana. Pero va a llegar el tiempo. ¿Y qué pasó acá? Porque ya sabéis, versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, anoten esa palabra, deseando heredar la bendición, yo quiero también, fue desechado. Así dice en la Biblia, ¿no? Esto está escrito para los pecadores, esto le está hablando a los pecadores. Recuerden que Hebreo fue escrito para hebreos, hermanos le dice en capítulo 4. No está escrito para pecadores. Jamás él escribía para personas que no entendían nada de la palabra. Para esos que conocen la palabra y por eso ellos nosotros que conocemos la palabra tenemos mayor carga y responsabilidad. Dice, porque sabéis que aún después deseando haber dado la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad. Ahí sale, marquen otra vez en su bolígrafo, lo que sea, no hubo oportunidad. Así está escrito. Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sale otra vez así o no? No hubo oportunidad. Y esto de no hubo oportunidad, no es que él no se quiso arrepentir.
sino que su corazón ya no estuvo dispuesto a arrepentirse. Su corazón ya no podía, no es que alguien decía, arrepentite, no, ya no podía arrepentirse, ya no había más ese corazón de arrepentirse. Muchos llegan a ese estado, ya no pueden decir, fallé, me equivoqué, hice mal, soy malo, ya no puede más. Entonces vive así como Esaú, y se lamenta toda la vida. Ese le pasó también a Faraón, ya no hubo oportunidad. ¿Qué fue lo que él valoró más al principio? La comida. ¿Importa la comida o no? No, Jesús ya limpió todo, ahora tú se la cure. Se la cure. Gracias Jesús. Por la comida tiran la primogenitura. Ese es el problema. La primogenitura es la bendición, el derecho a ser parte del pueblo de Dios. Recuerde que los primogénitos fueron llamados a ser reyes y sacerdotes al principio, pero después fue dado esa autoridad a los levitas. Pero por medio de Jesús otra vez pasa a nosotros. ¿Y a quién Dios le llama primogénito en la Biblia, en Jeremías? Efraín es mi primogénito. ¿Y quién es Efraín? El pueblo perdido de Dios. O sea, nosotros. Dios nos está llamando a ser primogénito. ¿Vamos a menospreciar esta primogenitura por un plato de lenteja? Piensen. Bueno, ahora sí, continuemos. Entonces, Jesús le dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Buena respuesta o no? 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya que no pudo Satanás echarle a Jesús por la alimentación, como lo había hecho con el pueblo de Israel y con muchos en el pasado, ahora está probando una estrategia clave. ¿Cuál es la estrategia que está usando? La escritura. Con ese sí le voy a tumbar. ¿Satanás sabe la escritura o no? ¿Satanás sabe los escritos? Fíjese usted que mucha gente han caído de la verdad por medio de la escritura, porque han agarrado un texto. Se dan cuenta que acá, fíjese la estrategia de Satanás, está sacando un texto. Este texto está en Salmo 91 y vamos a leer Salmo 91 para ver de qué se trata y si lo que Satanás es al contexto de lo que está pasando con Jesús y lo que Satanás le está diciendo concuerdan. No sé si me entienden. Si vos sacas un texto para un acontecimiento, tiene que concordar con el contexto de ese texto. Pero van a darse cuenta que lo que en ese texto de Salmo 91 sale no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora con Jesús. Quiere decir, Satanás sacó un texto fuera de contexto. Típico hoy en muchas religiones y en muchas personas. Entonces podemos saber ya quién está controlando a estas personas. Vamos a Salmo 91. Recuerden qué fue lo que hizo Satanás. Le llevó a Jesús en forma sobrenatural, porque él tenía ese poder, encima del templo, del pináculo del templo, y le dijo que se arroje. Arrójate, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que te cuiden y te sustenten. Así está escrito. Vamos a ver qué dice en Salmo 91. Salmo 91 dice así, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Acá está hablando un salmo de esperanza y de protección. ¿Y de qué tengo que hacer para recibir esta esperanza y esa protección? Seguimos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así está hablando. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa
de los impíos. Porque aquí está, fíjense lo que dice aquí, verás la recompensa de los impíos, y el versículo 9 que dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, por tu morada. Está refiriendo a esta palabra, que Dios te va a dar toda la protección, toda la seguridad, porque vos decidiste habitar bajo la cobertura de tu Dios. Así está diciendo. Por eso vas a recibir toda esta bendición. Porque vos no decidiste seguirle al enemigo, sino decidiste seguirle a tu Dios. Sigue hablando. No te sobrevendrá mal ni plaga contra tu morada, pues a sus ángeles mandará. Acá está el texto que saca Satanás, fuera de contexto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Y qué dice el 14? ¿Qué dice el 14? Está bien lo que dice este texto de Satanás, ¿no? A tus ángeles mandará todo. ¿Por qué dice el 14? Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido, ¿qué dice ahí? Mi nombre, mi Hashem, el nombre, ¿no? Mi vivencia, por cuanto ha andado como yo quería. Por eso yo le libraré de todas estas cosas. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué dice ahí? Mi salvación. ¿Qué es salvación? ¿Cómo se traduce? Yeshua. Entonces, este salmo está refiriéndose a una persona que decidió caminar en pos de Dios. Y decidió dejar su vida en pos de Dios. Ahora, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que Satanás, contrario a Dios, le está pidiendo a Jesús que haga? Arrójate. Eso es caminar en pos de Dios. Desafíale a Dios. Muéstrale que que te tiene que cumplir. Él le está haciendo querer oponerse a Dios. Y está sacando un texto de una persona que vive para Dios, que se humilla a Dios, que sirve a Dios y que se alegra con Dios, y por eso Dios le protege. No salió del contexto de él. Lo que vos me estás tratando de hacer entender, Satanás, es que yo me rebele contra Dios y que Él aplique esta palabra conmigo. Eso no tiene sentido. Si esta palabra se refiere a una persona que precisamente ha decidido estar bajo la cobertura de Dios, bajo la habitación de Dios, y que ha decidido aceptar la salvación de Dios, y por eso va a recibir toda la protección. No porque le desafía a Dios. Hoy en día, ¿cómo hacen las personas? Le desafían a Dios. A ver, si vos sos mi Dios, me tenés que dar para mi pasaje, me tenés que dar tal cosa. Le desafían. Pero alguna vez esa persona se ha decidido poner debajo de la cobertura de Dios, caminar en pos de Dios. Acá no tenés que desafiarle a Dios en que tenés que darme las cosas, sino caminar en su línea y Él te va a dar todo lo que necesita. Caminar en su dirección y Él te va a proveer todo lo que necesita. Pero ¿qué le respondió Jesús una vez más? Volvamos a ver. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde sacó otra vez Jesús esta escritura? Y otra vez, Deuteronomio 6:16. Volvamos a ver qué es lo que le quiso decir Jesús. Deuteronomio, atiendan bien lo que sale aquí. Deuteronomio capítulo 6, vamos a ver desde el versículo 10 para entender. Fíjense bien, porque hay que entender todo el contexto. ¿Qué es lo que quería Satanás que haga Jesús? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué quería? Arrójate. Y Dios tiene que demostrar que eres su santo, porque su escritura dice que te tiene que proteger. Arrójate. Le estaba diciendo, desafíale a Dios. ¿Se acuerdan que los israelitas muchas veces hicieron así también? Le desafiaron a Dios, le provocaron a Dios. Dice, muchísimos años me han provocado en ira, me han probado, dice. Sale en Salmos, en Hebreos también así. Versículo 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido, atienda muy bien aquí, en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien
que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios, que dice ahí, temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masab. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Bueno, ¿se acuerdan? Dice que en Masad ellos ya le habían tentado, ¿no? Ya le habían provocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vas a hacer esas cosas. Vas a guardar cuidadosamente los mandamientos para que te vaya bien. Entonces, ¿qué está aplicando Jesús ahora a Satanás? Esta escritura, esta palabra. Entonces, ¿Satanás ya recibe otro golpe o no? Dos ya. Entonces, bueno, finalmente, versículo 9, ¿no? 8, ¿no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y esta es la tentación más terrible para algunos. Y la gloria de ellos. Y en otra parte de la Biblia, no sé si en San Lucas o Marcos, dice que todo esto es mío, dice. Y a quien quiera yo le daré, porque a mí se me ha sido dado. Creo que en San Lucas dice así, ¿no? Satanás reclama que esto es mío. Y cuando él reclama que esto es mío, Jesús le dice, no, no es tuyo. Él le dice así. No le dice así. Por eso Pablo también cuando le escribe a los Efesios, ¿cómo le escribe? Como le decía, Él los dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Príncipe, dice. ¿Qué quiere decir? Él tiene autoridad. Por eso le habíamos visto que Él es una autoridad. Él tiene dominio y poder sobre este mundo y todavía está gobernando. Todavía está controlando a las personas que se le sujetan, Él le está controlando todavía. Las personas que se sujetan a Jesús, Él ya no tiene más poder sobre ellos. Ellos son los libres, por eso se dice libre. Bueno, ¿qué le ofrece? Todos los reinos le ofrece. Todo te voy a dar, van a ser para ti. ¿Cómo es que la gente se ha corrompido en este tiempo? ¿Cómo es que la gente se ha desviado de la verdad? ¿Cómo fue que Israel se corrompió? Cuando Israel, y justamente en ese texto de capítulo 6, que cuidaréis de poner por obra y de no te vaya a olvidar, cuando ellos entraban en la tierra de Canaán, precisamente observaron todas estas cosas. Ellos estuvieron viviendo 40 años en el desierto y de repente entran en la tierra de Canaán y ven ciudades, viñas, pozos, ven toda ya una estructura, todo un país formado y empiezan a codiciar eso. Empiezan a querer poseer y a querer vivir de esa manera. A querer ser también igual como ellos. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos viviendo, ¿no? En Paraguay, humildemente somos personas sencillas, ¿no? Venimos a este culto, a este salón, muy humilde. No tenemos nada excepcional. De repente un día ustedes se trasladan a otro lugar donde ya le ofrecen, sus familias, familiares le ofrecen autos de lujo, apartamentos de lujo, vida de lujo. Acá tenés, Manu, $400, la llave del auto, algún tío rico de Manu le lleva un día de vacaciones, ahí te dejo el apartamento, es tuyo, que hace lo que quiera con él. Entonces uno piensa, como yo siempre vivía ahí presionado por mi papá, mi mamá, y parece que en ese momento viene la codicia. Todo esto, servime, Manu, servime. Decidí abandonar todo esto y ya todo va a ser para vos. Todo, vas a tener poder acá con tu tío, vas a ser el rey del mundo. Esa es la tentación que Satanás da. ¿Por qué creen que muchos caen? Cuando empiezan a ver lujos, cambia su mentalidad. Claro, ahí en la iglesia con el pastor siempre éramos pobres, miserables. Cuando otra gente viene y te ofrece cantidad, ya te vaya. Si te vi no te conozco.
Le cambió la mentalidad. ¿Han visto casos similares? Gente que antes era bien amable cuando era humilde, cuando empezó a ser rico o tener poderes, ya no quiere saber nada. Primero nada de Dios, después nada de vos. Después ya te ve como insignificante ya. Como tiene lujos, como tiene poder, ya vos sos algo, una poca cosa. Eso Dios le dijo, le advirtió a los israelitas de que se cuidaran. Peñatende, que anía y copende, upea. Y justamente ocurrió eso. ¿Qué ocurrió con las dos tribus? Las dos tribus, ¿qué pasó? Que Efraín prosperó bastante. Dice que prosperó casi 20 veces más que Judá. Y Judá seguía viviendo a la antigua. Ellos seguían así, siendo humildes, sencillos. Entonces los de Efraín se burlaban de Judá. Entonces muchos de Judá, ¿qué hicieron? Se fueron hacia Efraín. No, yo no voy a seguir viviendo así como un miserable acá. Allá en Efraín, en Manhattan. Ahí hay todo ya casino, hay todo Las Vegas. Acá seguimos nosotros cocinando a leña. No, me voy. Y muchos se iban hacia Efraín. ¿Por qué creen que una vez Elimelech y su familia salieron de Belén? Porque en Belén había miseria, dicen ellos. Y se fueron a Moab. Vivieron ahí en Moab, ahí está mejor, ahí es más lindo. Mucha gente ese corazón tenía. Cuidado. Satanás acá le está ofreciendo el lujo, por ejemplo, a viajar a España, ahí vas a ganar mucho dinero. Algunos fueron para trabajar y después ya el ambiente de España les corrompió ya. Igual a Argentina, igual a Brasil, a donde sea. El dinero ya les cambió la mentalidad. El ambiente les cambió la mentalidad. Ya a los paraguayos ya le ven, paraguayo muerto de hambre. Paraguayo muerto de antes ya, todo español ya hablan, ¿no? Paraguayo muerto de hambre, usted soy paraguayo muerto de hambre. Ya todo ya cambia su lenguaje y todo. ¿Por qué? Porque fue engañado por esa tentación. Acá también le están ofreciendo a Jesús todo el poder. Imagínense, todo el poder. Vos vas a controlar. Solamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice acá? Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es adorar? Considera que yo soy más importante precisamente que tu Torah. Porque ahora, cada vez que Satanás le decía una tentación, ¿con qué le respondía a Jesús? Con la Torah. Atiendan muy bien acá. Hoy van a descubrir ustedes qué es adorarle a Satanás y qué no. Cuando vos rechazás la Torah, vos le estás aceptando a Satanás. ¿Sabían? Cuando vos rechazás la Torah, vos le estás adorando a Satanás. Lo único que Satanás quiere es que le adore, dice. Y vos podés decir, yo no le adoro a Satanás. Jamás voy a adorar a Satanás. Pero cuando vos rechazás la Torah, los escritos de Dios, ¿qué está haciendo, hermano? Le está adorando a Satanás. Entonces, cuando vos decís que, sí, no hago tanto así también, no hago tanto peso que tú, vos sos un adorador. Eso es lo que Satanás busca. Le pregunto, ¿Satanás tiene muchos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad? Sí, muchísimos tiene. Por eso dice que Jesús buscaba verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, según lo que la Escritura decía. Hay muchos que están adorando a Satanás. Todo lo que Satanás le ofrecía. El templo, todos los fariseos realmente le estaban adorando a Satanás porque Roma le ofreció todo a ellos el poder. Te vamos a dar todo el poder. Ustedes solamente tienen que pagar un impuesto. Igual en la sociedad actual, las iglesias, las congregaciones, la mayoría de los líderes, por el puesto que tienen, por la posición en que está, o por el orgullo de que aprendieron muchos años. Por ejemplo, yo soy un creyente que durante 40 años me han enseñado una doctrina, pero un día me doy cuenta que no es bíblico, que no está en la Biblia, que se opone a la Torah, pero mi orgullo me hace no querer tirar eso. Eso es igual a adorarle a Satanás, lastimosamente. Si yo me doy cuenta que algo que hace 100 años estaba estudiando no es la verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo, dice. Cristo es el Rey, el Mesías, el que va a gobernar. Por Él abandoné todas las cosas. Dejé todas las cosas. Así es. Lastimosamente nuestro orgullo no nos deja. Entonces Jesús, ¿qué pasó aquí? Y le dijo, todo esto te va a decir. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Le dijo, porque escrito está,
Con esto Jesús confirma, yo no voy a abandonar la Torah. Otra vez le lanza, escrito está. Porque cuando vos le decís a alguien escrito está, le está confirmando que no está aceptando su propuesta. ¿Sí o no? ¿Qué te parece si hacemos un negocio y vamos a robarle a esta persona? ¿Qué te parece? No, porque escrito está, no robarás. ¿Qué te parece si nosotros somos casados y hay algunas chicas por allá, nos vamos? No, porque escrito está, no cometerás adulterio. Cuando vos le sacás eso a una persona, ¿creen que va a quedarse usted todavía al lado de usted? Va a rajar. No necesitan decirle vete Satanás, solamente escrito está. Escrito está, no robarás. Escrito está, no mentirás, no adulterarás. Todo está escrito. Entonces, si yo quiero confirmar que vivo adorando a Dios, cuando alguien me propone algo contrario a la palabra, yo tengo que decirle, escrito está. ¿Y qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar, ¿qué es? Creer en Él, servirle a Él. ¿Y servir qué es? Vivir por Él. Demostrar que está creyéndole. Eso es servirle. No solamente decir creo, pero no le serví. No tener ese corazón. Y eso Jesús repitió. Cuando uno responde así, ¿qué pasa? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tu corazón se sujeta a la palabra de Dios, los ángeles ya vienen para servirte. ¿Recuerdan a alguien que ángeles se le aparecía? A ver, ¿quiénes en la escritura le aparecieron ángeles? A Jacob le aparecían ángeles, ¿no? Descendía. A Ana, a Abraham, también a Daniel se le aparecieron ángeles. ¿Cómo vivían ellos? Vivían haciendo la palabra de Dios. Vivían peleando contra Satanás. Vivían rechazando los deseos de este mundo. Por eso le aparecían los ángeles. A María también le apareció un ángel, ¿no? A Cornelio también le apareció un ángel. A Pedro también le apareció la voz de Dios. Son ángeles que están representando a Dios. ¿Por qué le aparecían los ángeles? Para servirle, ellos están al servicio de nosotros. Porque nosotros hemos decidido no abandonar la ley de Dios. Por eso ellos vienen y nos sirven. Por eso ellos son nuestros guardianes. Son los que nos protegen. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús.